Hola familia, Dios les bendiga a todos, esperando se encuentren bien. Es una bendición poder estar nuevamente aquí con ustedes a través de estos canales. Y bueno, estamos contentos de un segundo tema, el tercer video, pero es el segundo tema que vamos a exponer el día de hoy. Espero que este discipulado esté siendo de bendición para tu vida y por eso te animo, ¿verdad? Y a lo mejor insisto un poquito en que tú te esfuerces por tomar un breve tiempo allá en tu casa, ¿verdad? Una pausa en un tiempo que estoy seguro que sí tienes y poder analizar estos videos, responder a las preguntas, ¿verdad? Algunas cositas ahí que dejamos. Pero bueno, el tema de hoy es acerca de la palabra de Dios. Si hay algo que va a transformar nuestras vidas, es la palabra de Dios. Si hay algo que Dios va a usar siempre como fuente de vida, es la palabra de Dios. Es su propia palabra. Entonces la palabra escrita está en la Biblia. Ese es el tema de hoy, la Biblia como la palabra de Dios. Y la Biblia, ¿verdad? Aunque es un libro que ya tiene más de 2000 años, es un libro que sigue siendo clave para tu vida, para tu ansiedad, para clave para tu propósito de vida hoy, ¿verdad? Y es un libro, ¿verdad?, que no es solamente un libro histórico. Muchos conocen la Biblia, lo han estudiado como un libro meramente histórico, pero la Biblia realmente es un libro atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un libro que trasciende los tiempos, trasciende las fronteras, las culturas. Es un libro que constantemente se está actualizando para responder a los desafíos que hoy podemos enfrentar tú y yo, y su efectividad nunca caduca. La misma Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, su efectividad nunca va a caducar. Cada vez como que se vuelve más punzante, como que cada día al contrario se vuelve más efectiva, más actual, ofreciendo soluciones eternas a problemas o conflictos que podemos enfrentar en este tiempo, ¿verdad? Y en este mundo. Entonces vamos a entender un poquito en este tema, ¿verdad? Un poquito más acerca de la diferencia entre leer sobre Dios y escuchar a Dios. No es lo mismo leer la Biblia que te llegue o te caiga la revelación de la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la Biblia o estudiamos la Biblia, el propósito es que nosotros podamos entender la palabra de Dios bajo la revelación del Espíritu Santo, que ésta renueve nuestra mente, que ésta se aplique a nuestra vida, que ésta nos transforme. Entonces, la Biblia no se lee para obtener información. La Biblia se lee para recibir transformación. Como uno de los primeros puntos que quisiera tocar es acerca de la renovación mental. Cuando dejamos de leer la Biblia, ¿verdad?, y empezamos a meditar en su palabra, entiende lo que te digo, dejamos de leer nada más por leer y empezamos a meditar en su palabra, ¿verdad? Obviamente en compañía del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, pues Él, ¿verdad?, el Espíritu Santo empieza a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Y es justo lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo. Dicen, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Es decir, no está hablando del siglo XXI, está hablando de que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo, a eso se refiere, sino en cambio dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar.
Romanos 12:2. Es decir, Él quiere alinear nuestros deseos a su voluntad. Entonces, esta lectura, la lectura de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, si hay algo que va a hacer, va a renovar nuestra mente, va a cambiar nuestros pensamientos, nuestro corazón, y va a purificar nuestro corazón. También purifica nuestro corazón. La palabra de Dios, ¿verdad?, brinda una paz sobrenatural que protege la mente frente a la ansiedad o cualquier tipo de caos. Por eso, ¿verdad?, Primera de Pedro 1:2 dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es esta verdad? A la palabra de Dios. Al obedecer la palabra de Dios, se purifica nuestra alma mediante el Espíritu Santo. Pasa que al conocer el carácter de Cristo, a través de su palabra, al conocer el carácter de Cristo, pues nuestras prioridades empiezan a cambiar definitivamente. Empezamos a ver cada situación con esperanza, con una sabiduría que antes no teníamos, y es una sabiduría espiritual. Y en definitiva, pues la palabra de Dios es el alimento esencial que necesita tu vida para crecer y desarrollarse en esta nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, tú dejas de comer físicamente, ¿qué va a pasar? Te debilitas, te puedes desmayar, te empiezas a enfermar. Y lo mismo pasa si nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, porque es un alimento del espíritu. Y entonces nuestro espíritu se empieza a debilitar, empieza a haber confusión, ¿verdad? Esos mareos espirituales, empieza a haber confusión. Podemos desmayar fácilmente, incluso podemos llegar a morir espiritualmente, ¿verdad? Está comprobado científicamente que al leer la escritura, algo empieza a pasar en nuestras neuronas, como que empiezan a crearse nuevas rutas neuronales, ¿verdad?, en nuestro cerebro. Eso se llama científicamente neuroplasticidad. Es como si nuestro cerebro fuera como un barro. Y por eso es que la Biblia habla del alfarero, nos va dando forma. Y es sorprendente cómo el enfoque, cuando nos empezamos a enfocar en lo que es verdaderamente puro, en lo que es de Dios, en lo que es sabio, en lo eterno, ¿verdad? Es sorprendente cómo muchas veces nuestros niveles hasta de cortisol, que estamos hablando de ese estrés que tenemos tan alto tantas veces, ¿verdad?, cómo empieza a activarse áreas de nuestra corteza prefrontal relacionadas con las tomas de decisiones sabias. Se empiezan a activar, empieza a haber sabiduría. Y eso está comprobado hasta científicamente. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia. Es viva y eficaz. Y es efectiva. Entonces, esto es lo que hace la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro carácter, en todo nuestro ser. Es indispensable estar alimentándonos de la palabra de Dios. Siguiente punto, ¿cómo entenderla? Porque la palabra de Dios al final es un lenguaje espiritual. Muchos pueden conocer la Biblia, pueden estudiar la Biblia, pueden saberse la Biblia de memoria, pero simplemente no la entienden o la interpretan a su forma, humanamente. Y por eso es que han salido luego tantas doctrinas, falsas doctrinas, tantas cosas engañosas, ¿verdad?, de las que anunciaba y hablaba también, advertía Pablo. ¿Y cómo entenderla? Bueno, pues para empezar, tienes que saber y recordar que Dios habla en susurros a través de su palabra escrita, ¿verdad?, la cual puede cobrar vida, cobra vida. Y cuando la palabra cobra vida, a eso se le llama rema.
según tu necesidad actual. Por ejemplo, estás leyendo un versículo que has visto 1000 veces, ¿verdad? Pero de repente en un momento así de esas de crisis, ¿verdad? Hay un versículo específico. Por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y esto de pronto cobra un peso especial, sobrenatural, ¿verdad? Se siente como si en ese momento, ¿verdad?, que estás atravesando esa crisis, como que si Dios te la estuviera susurrando al oído y tu ansiedad en ese momento desaparece. ¿Qué significa? Que esa palabra que habías leído 1000 veces, en ese momento se convirtió en un rema, cobró vida. Y entonces entender la palabra requiere del Espíritu Santo. Repito, entender la palabra requiere de la ayuda y la intervención del Espíritu Santo, porque es quien va a iluminar el texto. ¿Por qué? Pues el Espíritu Santo es quien inspiró a los autores que escribieron la Biblia, cada libro, y es obviamente quien trae la revelación. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos entender la palabra de Dios. Podemos conocerla, podemos memorizarla, pero no se nos va a revelar y entonces pues no podrá haber transformación, metanoia, como lo vimos, ¿verdad?, en el primer video, ese cambio, esa transformación en nuestra vida. Por eso dice el libro de Juan, decía el apóstol Juan en el capítulo 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo es quien guía, quien enseña, es quien revela, quien instruye. Este lenguaje espiritual, obviamente, pues es un lenguaje que no se va a poder entender si nosotros no tenemos la vida de Cristo, ¿verdad? No es meramente un ejercicio intelectual, no se trata de eso. Se necesita una conexión relacional con el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde las escrituras, pues obviamente, se van a convertir en la voz viva de Dios, guiando tu diario caminar. Amén. Obviamente, ¿verdad?, hay evidencia de que la palabra de Dios es la voz de Dios, la escritura, la Biblia. Y para eso es necesario distinguir entre tus pensamientos muchas veces y una instrucción que viene de Dios. La Biblia ofrece algunos filtros objetivos que actúan como esas pruebas de seguridad para que nosotros podamos estar seguros que lo que estamos escuchando, esas voces, no vienen de nuestro corazón, no vienen del enemigo, no vienen de otra influencia, sino vienen de parte de Dios, del Espíritu Santo. Y por eso, ¿verdad?, es que es importante que entendamos que Dios nunca va a contradecir, nunca se va a contradecir a sí mismo, nunca va a contradecir su palabra, nunca se va a contradecir. Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, Dios nunca se va a contradecir. Aquí no importa, ¿verdad?, si quién te lo dijo, si vino un profeta, si vino un ángel, Dios nunca se va a contradecir. Si un pensamiento te sugiere algo contrario a los mandamientos de Dios, si un pensamiento tuyo te sugiere algo contrario al carácter de Cristo, no proviene de Él. Entonces, número 1, para saber que es la voz de Dios, necesita haber concordancia con la Escritura. Número 2, tiene que haber un testimonio del Espíritu Santo, y ese testimonio es la paz. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, ¿verdad?, que
La voz de Dios actúa como un árbitro en el corazón, mientras que los pensamientos, a veces nuestros pensamientos suelen ser de afán, nacer del afán, ¿verdad? Entonces, la instrucción de Dios va a producir siempre la palabra una paz sobrenatural, una convicción profunda, incluso si la instrucción a veces es difícil de ejecutar, pero va a haber paz. Y número 3, pues el fruto del mensaje, ¿verdad? Una instrucción auténtica de Dios siempre va a producir frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Pues va a ser el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, etc. Esos son los frutos que va a producir el mensaje. Es decir, si un pensamiento de pronto genera división, orgullo, miedo, pecado, su origen no es Dios, es la naturaleza humana, pero no va a ser Dios, no será el Espíritu Santo. Y así es como podemos nosotros reconocer la voz de Dios. Número 1, siempre va a concordar con la Escritura. Número 2, va a haber paz, el testimonio del Espíritu Santo. Número 3, va a haber un fruto del Espíritu Santo. Bien. Y por último, quiero que también tomes esta guía, porque estoy seguro que Dios, que produce en nosotros el querer y el hacer, su buena voluntad, empezará o seguirá despertando hambre en tu vida acerca de la palabra, de su voz, de su palabra, su deseo de alimentarte de la Escritura, fortalecer tu espíritu. Pues hay un método práctico, ¿verdad?, para poder estudiar la palabra, pero también aplicar la palabra a tu vida. Por ello debemos ser prácticos al estudiarla. Y yo te sugiero que siempre que tú tomes la palabra para meditar en la palabra, te hagas 3 preguntas cuando vayas a leer algo o algo que te llama la atención. Número 1, ¿qué dice el texto realmente? Es decir, el contexto de este. Número 2, ¿qué significa esta verdad? Aquí estamos hablando de una interpretación divina. Y número 3, ¿cómo cambia esto mi vida? Esto es la aplicación práctica. Por ejemplo, vamos a tomar el texto que dice en la Escritura que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este pasaje muchos lo han tomado fuera de contexto, incluso gente no cristiana lo ha tomado para hablar de que yo puedo y cosas humanistas y el éxito y el dinero. Pero para entender todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bueno, vamos a hacernos la primera pregunta. Y esto tiene que ver con el contexto. La primera pregunta, ¿qué dice el texto realmente? ¿Cuál es el contexto? Es decir, lo histórico. Vamos a tomar el contexto histórico. ¿Quién escribió esto? Esto lo escribió Pablo. ¿Cuándo lo escribió o en qué circunstancia? Bueno, Pablo escribe esto desde una prisión, encadenado, hambriento. Entonces él no estaba hablando de ganar competencias o lograr éxitos financieros. Prácticamente, literalmente, le estaba hablando de sobrevivir. Y para ello debemos leer un poquito, ¿verdad?, también los versículos anteriores, tener el contexto completo, el panorama completo. La siguiente pregunta entonces es, ¿qué significa esta verdad? La interpretación divina. Ya no tiene que ver tanto con lo histórico, sino el siempre, lo eterno, la voz de Dios. ¿Qué Dios me dice a mí? Bueno, a mí entonces el Espíritu Santo me dice, me enseña, me habla que solamente en Cristo yo puedo encontrar esa fortaleza, esa paz, ¿verdad?, espiritual, para mantener el gozo, para mantener la paz, la fe que voy a necesitar en un momento, una circunstancia difícil, incluso extrema.
No importa si mi circunstancia buena o sea mala, solo en Cristo yo voy a poder encontrar esa fortaleza y ese poder. Esa es la interpretación. ¿Y cómo se aplica a mi vida? ¿O cómo puede esto cambiar mi vida? Bueno, será creo que justo en ese momento. La aplicación práctica va a ser justo en ese momento de crisis, donde ya no puedes más, donde de pronto estás a punto de tirar la toalla, donde estás a punto de desmayar, estás a punto de un colapso y te viene esa palabra. Te viene esa palabra y empiezas a confiar en el que te fortalece. Justo en ese momento, ¿verdad? Vas a empezar a permitir que el Espíritu Santo, vas a recordar esa palabra y permitir que el Espíritu Santo actúe en tu vida, dejando de confiar en tus recursos y aprendiendo a depender de Dios. Entonces, como conclusión, la palabra de Dios, la Biblia, es el único libro, se dice, que es el único libro donde el autor está presente al momento de leerla. Te voy a dejar las tareas o te voy a dejar las preguntas por el WhatsApp. Y hasta aquí, ¿verdad? Cerrar este video, pero que son preguntas de reflexión y también que te van a lo mejor a llevar a investigar un poquito en tus tiempos libres, en esos momentos que estoy seguro que de pronto vas a tener, aunque sea 15 minutos al día, para que puedas tú estar llevando este discipulado en tiempo y en forma. ¿De acuerdo? Y bueno, es mi anhelo que tú sigas creciendo, que te sigas afirmando, que sigas desarrollándote en el Señor y que el Señor cumpla su perfecta voluntad en tu vida, en tu familia, en tu casa, y el Señor te levante y te use. Así que pues te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos este fin de semana en casa, en la casa de Dios. Que Dios te bendiga, les amamos y les bendecimos.